y para todos, bienvenidos al tercer encuentro sincrónico de nuestro curso Análisis y Especificación de Requerimientos. Hoy vamos a hablar precisamente de ya el proceso de licitación de requerimientos y el análisis de la información recolectada, y también vamos a abordar el trabajo de la fase 3. Entonces, como lo hemos hecho en los encuentros anteriores, vamos a proceder de manera organizada de la siguiente forma. Inicialmente yo voy a hacer una intervención sobre el tema y luego ustedes pueden formular preguntas con respecto al tema que yo he explicado. Una vez que hayamos dado solución a las dudas temáticas, pasamos a hablar del trabajo de la fase 3. Entonces, todas las preguntas que ustedes tengan sobre el trabajo de la fase 3, después de haber abordado el tema, haber hecho las preguntas sobre el tema, les vamos a dar respuesta, ¿sí? Y ese va a ser el desarrollo de nuestra reunión. Entonces vamos a hablar de requerimientos. Bueno, les recuerdo lo que hemos hecho en las dos fases anteriores de este curso. En la primera fase hicimos una introducción al análisis de requerimientos y hablamos del dominio del sistema o del negocio detrás del sistema o del dominio del negocio, porque se le dan diferentes nombres, que no es más que conocer el contexto de la organización y del sistema que vamos a desarrollar, ¿cierto? Es decir, introducirnos en el micromundo en el cual va a operar el sistema. Entonces decíamos, si voy a desarrollar un sistema para una organización financiera, yo tengo que conocer el mundo de las finanzas. Si voy a desarrollar un sistema para la parte contable, yo tengo que empaparme de la parte contable, porque en cada área del conocimiento, en cada campo de acción, se tienen unas operaciones que son propias de ese ámbito y se tiene un lenguaje que es técnico, que es propio de ese ámbito y con el cual nosotros tenemos que comunicarnos. ¿Sí? Entonces, ese era el primer paso. Una vez que nosotros tenemos una información de contexto que conocemos como ese campo, que sabemos qué es lo que hace la organización, que sabemos cuáles son sus objetivos estratégicos, cuáles son sus operaciones, la información que es relevante para ellos. Entonces, ya con un conocimiento general, ¿cierto?, de ese dominio, de ese ámbito, entonces identificamos a los participantes. Eso lo hicimos en la actividad 1 y lo hicimos en la actividad 2. ¿En qué consiste la identificación de los participantes? Los participantes son aquellas personas que de alguna manera están vinculadas con el sistema o que son afectadas por el sistema o que hay algún tipo de interacción con el sistema. ¿Sí? Pueden ser usuarios finales, pueden ser gerentes de TI, administradores de TI, puede ser el cliente como tal, pueden ser gerentes, administradores, junta de socios, ¿cierto? Personas que necesitan conocer el sistema, que trabajan con él y que, por cierto, conocen los procesos y nos pueden brindar información. Entonces, esos son nuestros participantes. Identificar a personas que, por el cargo que tienen, por las funciones que realizan, por el tiempo que llevan en la organización, por las necesidades que tienen del sistema, nos pueden brindar información que nos permita a nosotros conocer la funcionalidad del sistema que vamos a construir. Esos son nuestros informantes, ¿cierto? ¿Por qué es importante identificar las personas que puedan participar? Porque si no tenemos personas en el dominio de la aplicación que nos brinden información y que sean los que conocen las necesidades, las expectativas, los usos del software, las restricciones con las cuales debe trabajar, significa que nosotros nos estaríamos inventando un producto. Y nosotros no podemos inventarnos productos y que esos productos funcionen y tengan éxito en un campo en el que no conocemos. ¿Sí? Si nosotros conocemos bien el campo, claro, tenemos ideas, conocemos las necesidades, las operaciones, los datos, todo. Pero en la mayoría de los casos no es así como funciona. Nosotros conocemos el mundo de la ingeniería de sistemas, conocemos sobre desarrollo, sobre bases de datos, sobre ingeniería del software, ¿cierto? Sobre redes y todas estas subáreas que forman parte de la ingeniería de sistemas. Pero ya el mundo del trabajo, ¿sí?, de los negocios, el quehacer de las organizaciones donde el software va a entrar en producción, por lo general tenemos unas ideas muy generales y necesitamos nosotros que las personas que están allí nos digan
qué es lo que necesitan y qué características debe tener el software para que nosotros podamos responder a esas necesidades. Bien, ¿qué más hemos hecho? Estudiamos y conocimos las técnicas de licitación de requerimientos, que no son más que técnicas que nos permiten levantar información, ¿cierto? Y ustedes hicieron, algunos de ustedes, muy buenos trabajos, donde hablaron de observación, de análisis de documentos, de entrevistas, de reuniones, de prototipos, de escenarios, de casos de uso, de lluvia de ideas y muchas otras técnicas, ¿cierto? Y formulamos un plan para obtener esa información haciendo uso de esas técnicas. ¿Listo? Hasta allí estamos. Eso fue lo que hicimos hasta la fase 2. Entonces usted dijo, yo tengo un participante que es un jugador de ajedrez y le voy a hacer una entrevista. Y le voy a hacer esa entrevista el 15 de octubre en tal lugar, a tal hora. ¿Listo? Y en esa entrevista yo le voy a preguntar cosas como esta, por ejemplo, ¿qué información debe almacenarse en el sistema, ¿cierto? ¿Qué reportes necesito que el sistema me genere? ¿Qué operaciones necesito que el sistema realice para obtener una información de salida? ¿Sí? ¿Cuál es la seguridad que debo brindarle a los datos que tiene el sistema, etcétera? Entonces, ustedes ya pensaron en esas preguntas. A algunos de ustedes les hemos hecho la recomendación de hacer preguntas concretas enfocadas al software porque tenían preguntas muy generales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a qué edad comenzó a jugar ajedrez? Es una pregunta interesante, ¿cierto? Y a lo mejor le respondan, comenzó a los 4 o 5 años. Bueno, interesante, lleva toda una vida jugando ajedrez. Pero miren que esa información no me permite definir ninguna función, ninguna característica del software. Entonces las preguntas pues se tienen que considerar previamente de tal manera que me permitan a mí conocer qué es lo que el software debe hacer. ¿Listo? Todo eso forma parte del plan para la licitación de requerimientos, que es lo que nosotros hicimos. Si sus preguntas estaban generales, ahora con la información que les estoy dando, pues pueden ajustarlas porque resulta que con esas preguntas vamos a seguir trabajando. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer después de haber hecho el plan? Pues hay que llevar a cabo ese plan, ¿cierto? Hay que aplicar las técnicas y obtener la información y luego trabajar con esa información. Entonces, bien, usted planeó hacer unas reuniones, planeó hacer unas entrevistas, planeó observar unos eventos, ¿cierto? Revisar unos documentos, etc. Tiene un plan. Ahora hay que ejecutar ese plan. Bien, y después de ejecutar ese plan, ¿qué sigue? ¿Listo? Y aquí es donde comenzamos la fase 3. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es conocer los tipos de requerimientos que existen, porque hay varios tipos. Y pues cuanto mejor conozcamos sobre los requerimientos, estamos en mejor capacidad para poderlos identificar en el dominio del sistema y para poderlos describir, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que hay dos grandes grupos de requerimientos, que son los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son los que me permiten describir lo que el sistema hace, ¿sí? Las tareas que realiza, las funciones que cumple. Todo lo que sea hacer cosas son requerimientos funcionales. Y los requerimientos no funcionales, ¿cierto? No son cosas que el software hace, sino que son perfiles o propiedades o características que el software cumple. Entonces, si yo digo que mi software debe ser multiplataforma para que yo lo pueda ejecutar desde cualquier sistema operativo, miren que eso no es una tarea que el software hace. Es una propiedad que tiene de ser multiplataforma. Si yo digo que el software puede ser escalable, de tal manera que lo puedo ir haciendo crecer y convertirlo en una herramienta grande y robusta, ¿cierto? Miren que la escalabilidad no es una función que el software desarrolla, es una propiedad. Si yo digo que el software tiene que garantizar la integridad de la información, o sea que tiene que tener unos niveles de seguridad y de privacidad, ¿cierto? Entonces miren que estoy hablando de unas características o unas condiciones que me debe cumplir. Entonces, esos son los requerimientos no funcionales. Y hay dentro de los requerimientos no funcionales, hay varios tipos de requerimientos. Por ejemplo, están los requerimientos de almacenamiento de información, o también se les llama simplemente requerimientos de información, que me van a decir
qué datos son los que debe almacenar el software. Y también me pueden decir qué datos se deben calcular y también me pueden decir qué datos debe generar de salida. Todo lo que tiene que ver con los datos y la gestión de los datos van a estar en requerimientos de información. ¿Sí? También puedo tener requerimientos de comunicación. ¿Con quién se comunica el software? ¿Con qué otros sistemas? ¿Con qué otras plataformas? ¿Sí? Incluso con qué otras organizaciones. Por ejemplo, miren, si usted tiene un software y ese software necesita conectarse a la base de datos de la registraduría, usted tiene un requerimiento de comunicación, ¿sí? O si tiene que conectarse a la base de datos de data crédito o a cualquier otra información que ya está disponible, entonces tiene requerimientos de comunicación. Requerimientos de interfaz de usuario, ¿sí? ¿Qué tipo de usuarios tengo? ¿Qué tipos de interfaces necesito? Necesito interfaces en modo texto, necesito interfaces en modo gráfico, necesito interfaces de audio, necesito algunos otros dispositivos especiales para la interfaz, como una tableta, por ejemplo, ¿cierto? Como un sistema para editar en braille. Entonces, mire que hay otros tipos de requerimientos allí. Requerimientos de portabilidad. Entonces, dos grandes conjuntos inicialmente, funcionales, y dentro de los funcionales pueden haber también algunos tipos y los no funcionales. Entonces, hay que conocer cuáles son los tipos de requerimientos para que luego podamos ubicar la información que encontramos dentro de estos tipos. ¿Listo? Ahora, conociendo ya de que requerimientos no es solamente una cuestión general, sino que hay mucho que conocer, que profundizar en ellos, entonces vamos a obtener la información, ¿cierto? Vamos a hablar con las personas, vamos a observar los puestos de trabajo, vamos a observar los eventos, vamos a revisar los documentos, vamos a hacer una recolección de información de diferentes fuentes utilizando diferentes técnicas y diferentes instrumentos. Cuanta más información tengamos, pues más posibilidades tenemos de identificar los requerimientos. Y no puedo conformarme con 2 o 3 requerimientos, yo tengo que identificar todos los requerimientos que el software tiene, porque precisamente sobre los requerimientos es que uno puede hacer estimaciones. Si usted identifica los requerimientos de manera incompleta, el software que genere como resultado del proceso va a estar incompleto, pero además a usted en el proceso le va a faltar tiempo, le va a faltar dinero, le va a faltar personal, le va a faltar tecnología. Cuando usted hace un buen levantamiento de requerimientos y sabe todas las funciones que el software debe desarrollar y todas las características que debe tener y todas las condiciones que debe cumplir y todas las reglas a las que está sometido, ¿cierto? Usted tiene una visión más completa y puede precisar cosas. Entonces, ya no se va a comprometer usted a entregar un software en 90 días cuando los requerimientos necesitan, por decir algo, de 240 días, ¿cierto? Entonces, puede precisar el tiempo, la tecnología que necesita, las personas que necesita para desarrollar cada uno de los módulos y obviamente los costos. Entonces, por eso es que necesitamos asegurarnos de obtener buena información, información completa, ¿sí? De diferentes fuentes, de diferentes puntos de vista. Nosotros vamos a depurar esa información, pero lo primero es tenerla, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos esa búsqueda de información, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Una de ellas es que los participantes tienen diferentes puntos de vista. Por eso es que necesito tener varios participantes para tener diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, ¿cierto? Pero lo más interesante es que los puntos de vista no necesariamente van a coincidir. ¿Y por qué no van a coincidir? Pues porque los participantes que están tomados de diferentes funciones, de diferentes dependencias, de diferentes niveles en el organigrama, sí, tienen diferentes necesidades sobre el sistema, tiene diferentes intereses y cada uno habla desde lo que a él le interesa, ¿sí? Cada uno habla desde lo que él quiere. Si el sistema le va a facilitar el trabajo, pues él va a apoyar esa idea. Si el sistema le va a poner más trabajo, él se va a resistir a ese proyecto, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrarnos con diferentes situaciones dependiendo de los participantes. Y toda la información la tenemos que recoger. Tanto si el participante está muy emocionado con la idea de desarrollar un nuevo software, como si el participante está poco entusiasmado porque piensa que eso le va a generar más trabajo, le va a complicar algunas operaciones.
etcétera, necesitamos conocer toda esa información, ¿cierto? Por otra parte, la información que nos dan las personas, por lo general, no es precisa. Quiero decir que las personas con quien usted va a hablar, que va a observar, que va a entrevistar, que va a reunir, no llevan una lista por escrito y le digan, uno, el software debe hacer tal cosa. Dos, el software debe hacer tal otra. Tres, el software... Ellos hablan desde su experiencia, hablan desde sus necesidades, desde su expectativa, desde sus creencias, ¿cierto? Y le cuentan a usted muchas cosas y le van a pedir cosas que usted sí puede hacer y cosas que no va a poder hacer. La información que le dan no son los requerimientos, no es información precisa y a veces no es información detallada, le dan ideas grandes, bloque, sin procesar mucho y parte del levantamiento de los requerimientos es profundizar en esas ideas que no están claras o que no están bien detalladas, ¿cierto? Entonces hay que indagar, indagar, indagar hasta tener una información detallada que le permita a usted formarse una idea precisa de lo que el software tiene que hacer. Y puede que la información que usted obtiene de sus participantes sea contradictoria, que lo que uno quiere, el otro no lo quiere, porque lo que es de interés para el uno no es de interés para el otro. Y lo que a uno le va a facilitar el trabajo, a lo mejor le va a aumentar el trabajo a otro, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con que las personas no están de acuerdo en lo que el software tiene que hacer. Y unos quieren que haga una función A y otros quieren que haga una función B. Para unos la función A es lo más importante, para otros la función B es la más importante, y que unos quieren que tenga una característica X y otros quieren que tenga una característica Y, ¿cierto? Diferentes puntos de vista. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar cuando nosotros adelantemos un proceso de licitación de requerimientos. Ahora, claro, si usted solo le pregunta a una persona, no va a haber desacuerdo, ¿cierto? Una persona le va a contar su punto de vista, le va a dar su visión sobre el software y sobre las soluciones que éste debería ofrecer y punto. Pero tenga en cuenta que esa información está incompleta. No puede usted partir de un solo punto de vista, de una sola mirada, de un solo conjunto de necesidades, sino que necesita identificar a todos los participantes clave y de todos ellos recoger la información. Que no están de acuerdo, no importa, usted tiene que recoger la información. Luego vendrá el siguiente paso, que es la solución de contradicciones, la solución de conflictos, pero inicialmente hay que levantar la información. Bien, cada uno le va a dar sus opiniones, le va a dar sus puntos de vista, ¿cierto? Le va a hacer ciertas exigencias, en fin. Le van a compartir sus dudas, sus deseos. Les decía, eh, mucha de la información que las personas le den no se convierte en un requerimiento. Hay que depurar esa información, ¿cierto? La gente le habla desde su punto de vista, le habla desde sus emociones y le van a decir muchas cosas que son muy triviales y muchas cosas que son muy complejas. Entonces, el analista pues tendrá que ir depurando esa información, mirar a qué información le tiene que prestar más atención para indagar más sobre ello, para pedir más detalles, para pedir más datos, ¿cierto? Para que luego pueda depurar toda esa información y sacar la información relevante. Muchas de las cosas que los usuarios quieren no se pueden implementar, ya sea porque son muy complejas, ya sea porque desbordan el sistema, ya sea porque requieren más tiempo, porque aumentarían mucho el costo del software, ¿cierto? Hay cosas que se tienen que dejar por fuera. Entonces, partamos de eso. Recogemos mucha información y de allí seleccionamos la información que es relevante y que se alinea con los objetivos estratégicos de la organización y con los objetivos del software. Entonces, ¿cuál es el papel del analista en este proceso de obtención de requerimientos? Primero, identificar las áreas de interés común. De toda esa información que le dan, diferentes puntos de vista, diferentes necesidades, diferentes exigencias, mire qué es lo que tienen en común. ¿Qué hay de común en el punto de vista que ha recogido de diferentes personas a través de diferentes técnicas? Porque eso que tienen en común es importante.
¿cierto? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, cuando ya tiene lo que es común, ¿cierto? Que usted dice, ah, bueno, esto todos lo han mencionado, así que esto hay que tenerlo en cuenta, esto se va a convertir en un requerimiento. Lo otro es justamente lo contrario. Identifique cuáles aspectos, cuáles temas, ¿sí? Cuáles operaciones o cuáles datos han sido dispares, han sido contradictorios, ¿cierto? Se han separado unos de otros, tienen diferentes puntos de vista las personas con quien usted trabajó, porque esos temas también son de interés y usted los tiene que conciliar, ¿cierto? Tiene que llegar a un consenso. O sea, usted no puede avanzar en la licitación de requerimientos y en el análisis de requerimientos si hay un usuario A que pide una cosa y hay un usuario B que pide otra y que ellos no están de acuerdo, ¿cierto? Y que de pronto el gerente quiere que le implemente esto, pero los funcionarios creen que eso no es importante y que lo que hay que implementar es otra cosa. Entonces, mire, cuando usted recoge la información, tiene que analizarla, ¿cierto? ¿Y qué significa eso, analizarla? Tiene que leerla nuevamente, ¿cierto? Comparar la información que le dio un participante con la que le dio otro participante, organizar las ideas, porque de pronto la gente le habla de una cosa, luego pasa otra, y luego vuelve a hablar de la primera. Entonces usted tiene que juntar esa información para que tenga sentido completo. Bien, entonces identifica los puntos en común, chévere. Con eso no hay problema, porque usted los va a tener en cuenta y va a identificar allí las necesidades de todas las personas. Pero ¿qué hace con las solicitudes que no están de acuerdo? Pues hay que llegar a un consenso y por eso es que usted necesita recurrir a más de una técnica, porque si en la entrevista usted encontró información que apunta en diferentes direcciones, usted necesita hacer otra técnica para llegar a un acuerdo sobre eso. ¿Y cuál puede ser? Por ejemplo, la reunión, donde usted trabaja con varias personas que tienen diferentes puntos de vista y uno de los objetivos va a ser estar de acuerdo en cuanto a ese punto que estaba en conflicto, ese punto que estaba con puntos de vista diferentes. Usted va a llegar a un acuerdo, va a tomar decisión. Entonces, cuando las personas están reunidas, están trabajando en torno a ese tema, cada uno va a expresar su posición y luego, mediante su orientación, ¿cierto? Mediante su liderazgo, van a llegar a un consenso, van a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo usted lo toma nota, lo pone por escrito, porque eso se convierte en un requerimiento. ¿Cómo hacemos para mediar en estas posiciones que son contradictorias, que me están generando conflicto? ¿Cierto? Les doy mi punto de vista y listo. O me, me pongo del lado del que a mí me parece que tiene la razón y desconozco lo que el otro está diciendo. Pues no, miren, usted como analista tiene que ser imparcial, ¿sí? ¿Y cuál es la luz que le permite a usted mediar cuando se presentan estas diferencias? Los objetivos del sistema. Miren, todos los requerimientos tienen que contribuir al logro de los objetivos del sistema. Y cualquier solicitud, cualquier necesidad expresada, cualquier interés que no contribuye al logro de los objetivos del sistema, pues no es un requerimiento de este sistema, ¿cierto? Tenemos que considerar es eso. Y los objetivos del sistema se tienen que alinear con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, el sistema no puede ir en contra de los objetivos de la organización y los requerimientos no pueden separarse de los objetivos del sistema. Entonces, miren que allí ya tenemos una lógica, ¿cierto? Una guía, un, un hilo conductor que nos va a permitir mediar cuando se presenten estas situaciones. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, las prioridades de los objetivos. Si tenemos varios objetivos, hay algunos que deben atenderse primero y otros que deben atenderse después. Entonces, según con qué objetivos se relacionan los requerimientos, pues los iremos ubicando en el lugar que corresponde. Y finalmente, si eso no fuera suficiente, hay que tener en cuenta los niveles de autoridad dentro de la organización y también el conocimiento de los participantes. ¿Sí? Hay personas que han pasado por todos los cargos en las empresas,
que conocen todo el funcionamiento, que llevan años trabajando en la empresa, que la conocen completa, pues obviamente tienen un punto de vista que es más coherente, que es más documentado, que de pronto la otra persona que es nueva, que solo ha estado en un punto de trabajo y que a lo mejor ha tenido muchas dificultades para cumplir con sus funciones. Bien, la información que obtenemos mediante las entrevistas y las reuniones la tenemos que procesar. Cuando hablamos de las técnicas de licitación de requerimientos, hablamos de unos momentos, ¿cierto? Dijimos que la entrevista se prepara, que luego se desarrolla y luego hay un momento post, que es la transcripción de la información, ¿cierto? Que es la organización de los datos. Entonces, miren, con todas las técnicas tenemos que hacer lo mismo. Entrevistas, reuniones, lluvia de ideas, cualquiera de las técnicas que utilicemos, después de terminar el trabajo con los participantes, tenemos que sistematizar la información, ¿cierto? Tenemos que registrarla. Si hemos hecho grabación de audio, luego hay que transcribirlo, porque la información que uno transcribe, que la tiene en texto, fácilmente compara una cosa con otra, ¿cierto? Fácilmente relaciona una información de un participante con la de otro. En audio es más difícil, en video es más difícil. Entonces, esa información se transcribe, se organiza, ¿cierto? Se quita las partes que de pronto no son relevantes o no están relacionadas con los intereses del proyecto, ¿sí? Y una vez que tenemos todo eso organizado, pues se analiza. ¿Qué significa se analiza? Se descompone, se desglosa, se separa por partes, ¿cierto? Se mueven partes de un lado a otro según se relacionen con otros y depuramos todo eso. Entonces vamos a tener la información agrupada en torno a diferentes temas, ¿cierto? Y la información que es ruido, que contamina, que no contribuye, pues se separa. Ahora que ya tenemos la información relevante, bien organizada, bien seleccionada, bien clasificada, ya podemos proceder a identificar los requerimientos. Entonces, cuando yo ya tengo la información proveniente de diferentes participantes y ya la he agrupado en torno a los temas, entonces que lo que trata de la interfaz está todo junto, que lo que trata de la seguridad está todo junto, que por acá otro me habla de rendimiento, entonces lo tengo por otro lado. Cuando ya tengo la información organizada, ¿cierto? Clasificada, agrupada, entonces ya puedo proceder a identificar los requerimientos. ¿Y qué requerimientos voy a identificar? De diferentes tipos. Voy a identificar requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, requerimientos de seguridad, requerimientos de comunicación, requerimientos de información, etc. Como antes de llegar a este punto nosotros nos hemos documentado bien sobre los diferentes tipos de requerimientos, en qué consiste cada uno, cuál es su propósito, su función dentro del documento general de análisis de requerimientos, pues los vamos identificando y los vamos documentando y los vamos agrupando. Hay que describir los requerimientos con claridad, porque luego eso los tenemos que validar con el cliente, ¿cierto? Entonces los requerimientos los describimos y los colocamos de forma organizada, según su tipo, descritos de la mejor manera, con precisión, con claridad, porque con esos requerimientos que vamos a seguir trabajando todo el proyecto. Entonces, los requerimientos los vamos a necesitar para el diseño, los requerimientos los vamos a necesitar para la implementación, los requerimientos los vamos a necesitar en la evaluación y los vamos a necesitar o los vamos a utilizar para la entrega del software, cuando nosotros ya le hacemos entrega del producto al cliente o a los usuarios. Mire, entonces, todo el trabajito que hay que hacer a partir de la información que nosotros recogemos. Muy bien. Hasta allí mi intervención sobre los requerimientos. Ahora, como a ustedes se les prometió darles unos 10 puntos por participar en este evento, entonces, por favor, ingresan al formulario y responden estas dos preguntitas. ¿Dónde está el formulario de autoevaluación? Está en el curso virtual, en el entorno de evaluación inicial y allí en la página que dice encuentros sincrónicos vía webconferencia, ¿sí? Donde dice encuentros sincrónicos vía webconferencia en el entorno de evaluación inicial. Allí encuentran la tercera conferencia y en la tercera conferencia allí encuentran
el enlace que dice autoevaluación. Y a través de ese formulario ustedes responden estas dos preguntitas que tienen en pantalla. Listo, quedan registrados como participantes en el encuentro de hoy y cuando califiquemos el trabajo de la fase 3, pues a las personas que no obtengan la nota máxima, les podemos sumar 10 puntos. Si obtienen la nota máxima, pues no les podemos sumar más, ¿cierto? Porque ese es el límite de la evaluación. Bien, ahora sí, les escucho las preguntas que ustedes tengan sobre el tema. Después vamos a hablar del trabajo. Ahora coméntenme ustedes las dudas que tengan sobre la licitación de requerimientos, sobre lo que yo les he hablado hasta el momento. Doctor, buenas noches, qué pena. El enlace, el formulario de la autoevaluación ya está habilitado porque me dice que no se aceptan más respuestas. Perdón, lo tengo deshabilitado. Denme un minutico que ya lo habilito. Claro. Muchas gracias. Un momentico, por favor. Bueno, mientras tanto me pueden ir formulando las preguntitas que tengan y yo les voy dando respuesta mientras habilito el formulario. Muy bien, ya está habilitado el formulario. Si lo tenían cargado, pueden actualizar la página y ya. O vuelven a darle clic en el enlace y ya van a tener ustedes acceso. Bueno, ninguna pregunta entonces sobre el tema que hemos desarrollado. Entonces ahora sí pasemos a hablar sobre el trabajo que vamos a desarrollar en la fase No, 3. tutor, qué pena, yo sí tengo algunas preguntas. Ah, bueno, adelante, por favor. Bueno, la primera de ellas sería, tutor, es que aquí en la guía de actividades aparece un apartado que dice, el documento debe contener lo siguiente: introducción, objetivos del trabajo, tipos de requerimientos, descripción del problema, descripción del sistema propuesto. Objetivos del sistema propuesto, 7 requerimientos para el sistema propuesto, conclusiones. Entonces a mí me confunde hasta donde dice tipos de requerimientos, pues obviamente es el primer punto, ¿no? Lo que vendría siendo en esa actividad lo que es el paso 2 o paso 3, ¿sí? Pero luego de esto dice descripción del problema, descripción del sistema propuesto. Entonces me confunde bastante esa parte porque si yo subo en la actividad me dice, permítame por favor, la actividad dice paso 2. Bueno, paso 2, que es la descripción de cada tipo de requerimiento. Luego tenemos el paso 3, que tengo entendido que es cuando ya desarrollamos digamos, la técnica de recolección de información, ¿sí? Por ejemplo, la lluvia de ideas, la entrevista, caso de uso, etcétera. ¿Sí? Luego de esto tenemos ya el paso 4, tengo entendido que ya el paso 4 es donde ya tenemos la recolección, o sea, de lo que nosotros vamos realmente a trabajar, ¿sí? Entonces no sé si de pronto fue que quedó mal desarrollada la guía, pero esa parte sí me gustaría, sí tengo la duda. Bien, si ustedes se ubican en la guía, en la página 5 dice lo que el trabajo debe contener, ¿no? Debe contener introducción, objetivos del trabajo, tipos de requerimientos, descripción del problema, esa la vienen ustedes colocando desde la guía 1, ¿sí? Lo que pasa es que para entender los requerimientos tenemos que tener el problema. Y descripción del sistema propuesto también, ustedes tienen desde la guía 2, hicieron una propuesta de solución. Claro, puede que ahora necesiten modificarla de acuerdo a la información que han obtenido, ¿cierto? Le hacen un ajuste a la solución que están proponiendo. ¿Sí? Pero en sí lo que hacemos es que venimos trayendo lo que ya hemos hecho en pasos anteriores. Entonces, la descripción del problema ustedes la hicieron para la guía 2, pero hay que incluirla porque es que si yo no tengo la descripción del problema y no tengo la propuesta de solución, pues me queda difícil entender los requerimientos. Los requerimientos los tengo que evaluar
en el contexto del problema y de la solución que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces, estos dos pasos, descripción del problema y descripción de la solución, los van mejorando ustedes porque esos van hasta el final del curso, ¿cierto? Los van mejorando, pero es lo que hemos venido haciendo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las necesidades que tiene el colegio? Ustedes han propuesto varias cosas, han propuesto que necesita un sistema de información, otros han propuesto que necesita una app, lo que sea que ustedes hayan propuesto porque le tienen que dar continuidad. Ahora, sí pueden mejorar la descripción, pueden mejorar la propuesta de solución, ¿listo? Pueden mejorarlo porque cada vez van a tener una mejor comprensión del tema. Y en el paso 6, si este es nuevo, los objetivos del sistema, porque hoy les he hablado de los objetivos. Necesitamos saber cuáles son los objetivos del sistema que ustedes proponen, ¿cierto? Entonces puede ser que entre las entrevistas, las reuniones y estos, ustedes incluyen preguntas sobre cuáles son los objetivos del sistema para que luego tengan la respuesta aquí en el paso 6. Entonces, queremos que el sistema mejore el rendimiento de las operaciones, queremos tener más velocidad de procesamiento, más seguridad de los datos, los objetivos que ustedes consideren que son necesarios para este sistema en particular. Y luego en el paso 7 sí ya vienen los requerimientos que ustedes encontraron en el paso 4, ¿cierto? Van en el punto 7 del documento que presenta. Entonces, en el paso 4 dice, analice la información obtenida mediante la aplicación de las técnicas y, sí, mira, aquí dice, identifique los objetivos y los requerimientos para el software. En el paso 4 usted identifica tanto los objetivos como los requerimientos y esos requerimientos hay que agruparlos. Entonces, como usted a la gente no le puede ir a preguntar, deme los requerimientos de información, deme los requerimientos de interfaz, deme los requerimientos de seguridad, porque sus participantes, ellos no entienden de tipos de requerimientos, ¿cierto? Ellos simplemente tienen necesidades y tienen preferencias y tienen expectativas y hay cosas que les gusta y hay cosas que no les gusta y hay cosas que quieren que el sistema tenga y hay cosas que quieren que el sistema no tenga. Entonces, usted va a recoger la información en el lenguaje que la gente habla y luego usted sí ya la organiza y va a generar diferentes tipos de requerimientos. Usted dice, esto es un requerimiento funcional, esto es un requerimiento no funcional, este es un requerimiento de interfaz, este es un requerimiento de seguridad, este es un requerimiento de portabilidad, etcétera. Entonces los organiza y luego, claro, los pasos y la organización del documento pues no necesariamente tienen que coincidir, ¿cierto? Porque miren que en el paso 4, cuando usted analiza toda la información, allí es donde usted va a encontrar los insumos que luego tiene que colocar en el documento, ¿sí? La duda sobre cuál es la descripción del problema y cuál es la descripción de la solución, esa es información que ya traemos de las actividades anteriores. Que ustedes la pueden mejorar, sí, la pueden ampliar también, la pueden precisar, sí, ¿cierto? Porque cada vez lo vamos mejorando. Bien, O sea Mayer. que una pregunta, Bueno, el sí, desarrollo siga, entonces el desarrollo de cada uno de los pasos iría dentro de, en este punto, digamos, en la página 5, donde están estos, el documento debe contener lo siguiente, los pasos los desarrollaríamos dentro de alguno Miren, de estos puntos. los pasos les permiten obtener la información que ustedes van a colocar en esos 7 puntos. ¿Listo? Todo lo que hacen en los pasos es buscar información. Entonces, en el paso 3 usted va a aplicar las técnicas y va a encontrar la información. En el paso 4 va a analizar la información y va a identificar los requerimientos. ¿Listo? Y esos requerimientos que identifica allí son los que va a colocar en el punto 7 de la guía. O en el punto 7 de la guía, Sí, claro, requerimientos para el sistema propuesto. correcto. Esos requerimientos, ¿dónde los consigue usted? Los consigue cuando ejecuta el paso 4, que es analizar la información obtenida. ¿Sí? Vale, ¿Y cómo otra pregunta. analizo la información? Como les explicaba hace un rato, ¿cierto? Usted le pregunta a un participante, a otro, y luego esa información usted la tiene que depurar, la tiene que reunir, le quita el ruido, le quita las cosas que no le interesan, ¿cierto? Y empieza a relacionar una información con otra, y mira qué tienen en común, y mira qué tienen de diferente, y mira qué cosas se contradicen. ¿Qué partes de esa información está de acuerdo con los objetivos? ¿Qué parte se separa de los objetivos? Ese tipo de cosas. Adelante, tenía otra pregunta.
Sí, respecto al paso 4, puntualmente, donde dice analice la información obtenida mediante la aplicación de las técnicas en el paso anterior e identifique los objetivos y los requerimientos para el software. Es decir, que aquí en este caso, por ejemplo, vamos a tocar uno de ellos de requerimientos del software, perdón, uno de los requisitos, ¿cómo es? Uno de los requisitos de requisitos de software, perdón, es que ahorita no tengo concepto aquí, requerimiento, varios, si tengo bueno, son varios tipos de requerimientos, entre ellos digamos que es la interfaz gráfica, ¿sí? Por ahí estuve leyendo que ese es un tipo de requerimiento, la interfaz gráfica. Es decir que para el punto 4 yo tendría que diseñar, no programar, sino diseñar, por ejemplo, una interfaz gráfica para ayudarle, digamos, desarrollo a ese punto. No, nosotros no desarrollamos en este punto. ¿Listo? Solo describimos. Solo O describimos. sea, es textual, digamos que el formato en Sí, el que sí, le damos claro. salida a esa Sí, sí, respuesta es claro. únicamente Usted textual. lo que encuentra es que los usuarios solicitan que el sistema tenga una interfaz gráfica con menús y botones y formularios, ¿cierto? Pero podría ser que alguien le dijera que quiere que la interfaz sea de audio, ¿cierto? Es que todas las interfaces no son gráficas. Y usted no se inventa la interfaz, usted identifica los requerimientos. O sea que usted le tiene que preguntar a la gente cuáles son las necesidades de la interfaz, ¿sí? Entonces, si usted encuentra que entre los usuarios, póngale cuidado, que entre los usuarios hay personas invidentes, usted tiene que pensar en una interfaz adecuada para personas invidentes. En otras palabras, una interfaz que hable, ¿cierto? Y si usted tuviera en su sistema usuarios que sean invidentes y sordos, tendría que pensar en otra interfaz porque ya no le sirve la que habla, ¿cierto? Y tampoco la pueden ver. Entonces, ¿qué interfaz le toca? Ok. De eso trata la identificación de requerimientos, de saber qué es lo que necesitan los usuarios, ¿cierto? Y lo que usted va a hacer es describirlo. Claro, más adelante en el proceso de construcción de software, alguien tendrá que implementar todo eso, ¿cierto? Pero Ok. en este curso solo describimos los requerimientos y los especificamos, es decir, los ponemos Textualmente. en papel. Sí, señor. Ok. Eso es. No, no van a desarrollar software ustedes, no se preocupen por eso. ¿Listo? No se trata de Ok. desarrollar software. Más adelante sí, pero es que antes de desarrollar tenemos que saber qué queremos desarrollar. Ese qué queremos o qué necesitamos son los requerimientos. Vale, vale. Ok, muchas gracias. Vale. Me habían levantado varias manos, pero en este momento solo miro la de Gabriel. Adelante, Gabriel. Mis dedos. Hola, profe. Ay, sí, yo tengo una pregunta que en una de las técnicas que yo propuse fue la de prototipo y ahí yo propuse pues crear un portal web y entonces ahí tendría que aplicar esta técnica creando esa página web o se puede no sé, un diseño puede ser en Canva, no sé. Hay varias formas de hacer un prototipo. ¿Listo? Puede usted tomar un software que ya existe y que tiene una funcionalidad similar, o puede desarrollar un prototipo, puede desarrollar una interfaz o puede desarrollar un prototipo funcional, lo que se le facilite. ¿Listo? Entonces, perfectamente podría ser una interfaz hecha en Canvas o en cualquier otro diseñador, si, herramienta de diseño, perdón, si el prototipo que usted quiere es de la interfaz, ¿cierto? Podría usted utilizar un prototipo, de pronto algún software que ya exista sobre el ajedrez, y usted dice, lo voy a utilizar como prototipo porque me permite mostrarle al usuario algunas de las tareas que necesitamos incluir en nuestro software. Hay diferentes tipos de prototipos y ustedes pueden hacer uso del que consideren conveniente. ¿Listo? En general, pues la idea no es de que ustedes se vayan a gastar 3 semanas haciendo un prototipo funcional, ¿no? Es más bien Ujú. que comprendan en qué caso se puede utilizar un prototipo y hagan uno que no sea muy complicado o utilicen uno que ya exista. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Muy bien. Johan,
Buenas noches, tutor y compañeros. Buenas noches. Bueno, tengo varias preguntas. Una es respecto a lo que usted acaba de decir, digamos, para el caso de prototipos, ¿es diseñar un prototipo? Pues, o sea, algo visual o, digamos, lo que yo entiendo, la finalidad del curso más que todo es describir. Entonces, digamos que no, en caso de prototipo no sería como hacer una descripción de, bueno, se, ese prototipo tiene tales y tales funciones, ¿cierto? Porque pues estamos viendo un software parecido, pero no es mostrar algo gráficamente o digamos que hay varias opciones para ese tipo de casos. Bueno, miren, una cosa es que los requerimientos sean descriptivos, ¿listo? Los prototipos pueden ser de cualquier parte del sistema, ¿sí? En general, los prototipos no son descripciones. Los prototipos o son programas que tienen implementado una parte de lo que el programa va a hacer, o son programas que muestran las interfaces, ¿cierto? O son programas que se utilizan por analogía, donde usted le puede decir, mire, este programa lo hace de esta manera, pero a usted lo vamos a hacer de esta forma, que es más rápido, que es más eficiente, que es más seguro, etc. Entonces, los prototipos no creo que vayan a ser descripciones de texto. Como mínimo tienen que ser una imagen de una interfaz, ¿cierto? O van a ser programas que implementan parte de lo que usted quiere proponerle al usuario o quiere que el usuario mire. Bueno, ok, o sea que en este caso, si se llega a elegir prototipo, se debe mostrar una imagen como un ejemplo, ejemplo, el caso de la página de la universidad, donde lo primero que vemos son ese mundo de opciones que tiene pues al ingresar el estudiante, ¿cierto? Que ir al campus, información de la universidad, digamos que, pero por medio de una imagen. Sí, claro, claro. Usted podría mostrarle, si usted, por ejemplo, está proponiendo una solución web, ¿cierto? Usted le está proponiendo un software que funcione en la web como solución, usted podría mostrarle, le vamos a hacer una página web que se parece a esto, donde usted encuentra este banner y encuentra estos iconos y encuentra esta área donde usted va a desplegar sus formularios, etcétera. Claro, usted podría utilizar la imagen de otra página web como prototipo para mostrarle al cliente las posibilidades que tiene de construir su herramienta o su solución. Ah, bueno, ¿y qué voy a colocar en el trabajo? Claro, en el trabajo usted coloca una imagen. Dice, se utilizó como prototipo tal sistema o tal página o tal sitio y coloca la imagen del prototipo que usted utilizó. Ok, bueno, y por otro lado, lo que pasa es que pues estaba contestando las preguntas de la autoevaluación y pues yo había leído la guía, pero realmente el paso 3, 4 y 5 no me queda claro, la verdad los leo y no logro como entender qué se debe hacer, qué es lo que se debe hacer puntualmente en cada punto. Entonces, no sé si usted me puede explicar pues, de una manera general, obviamente, para poder entender qué se va a hacer realmente en esos puntos, porque no lo entiendo, la verdad. Le leo el paso 3. Dice, en este paso se lleva a cabo la obtención de información, desarrollando el plan propuesto por su grupo colaborativo en la fase 2. ¿Listo? Miren, si usted dijo que iba a hacer entrevistas en la fase 2, usted programó una entrevista, ahora ya la va a hacer, ¿cierto? O sea que usted va a buscar una persona que, si usted dijo que era un jugador de ajedrez, busca un jugador de ajedrez y le formula las preguntas que usted planificó en la fase anterior, ¿cierto? ¿Y con qué fin usted le va a preguntar? Uno, mire, aquí dice, establecer los objetivos que el software debe alcanzar, ¿cierto? ¿Qué objetivos quiere alcanzar usted con el software que está proponiendo? Entonces, eso hay que preguntarles a los participantes, ¿sí? Usted puede hacer una lista. ¿Qué necesidades de los usuarios debe satisfacer? Esos son los temas sobre los cuales usted va a aplicar las técnicas. De eso es que necesita información, ¿sí? Las condiciones o restricciones que el software con las que el software debe funcionar, ¿cierto? Entonces, que va a funcionar en Windows, que va a funcionar en la web, que va a funcionar en Linux, ¿cierto? Que tiene que trabajar en un equipo que tiene poca memoria o tal vez no tenga restricciones, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Esa es la información que usted busca. Ahora, luego dice, en el foro de trabajo colaborativo, comunique a su grupo
cuáles de las actividades de obtención de requerimientos planeadas usted va a aplicar. Resulta que ustedes planearon aplicar entrevistas, aplicar cuestionarios, aplicar lluvia de ideas, aplicar prototipo, aplicar reuniones, ¿cierto? Pero en el grupo son 5. Entonces usted en el foro ingresa y dice, compañeros, yo voy a hacer la entrevista a fulano, sutano y tal otra persona. ¿Para qué? Para que no hagan todos lo mismo. Entonces otra persona dice, ah, bueno, si mi compañero va a hacer las entrevistas, entonces yo voy a hacer la reunión, ¿cierto? Y él va a obtener información a través de una actividad diferente. De eso es lo que va el paso 3. Pero, digamos, en nuestro grupo entendimos el tema de la obtención de requerimientos, pero nosotros de una vez hicimos todo el tema de entrevistas y eso, y pues eso iba en el trabajo. No sé si, porque nosotros, digamos, hubieron 2 entrevistas y pues directamente ya se realizó todo el proceso de entrevistar a la persona y eso. No sé si eso iba en el paso 2 No, eso no iba en el paso 2 y no va a ser calificado en el paso 2. ¿Listo? En el paso 2 a nadie se le pidió que hiciera entrevistas ni que aplicara ninguna técnica, solamente que hiciera un plan. Entonces, si ustedes ya aplicaron las técnicas, tomen esa información para que la utilicen ahora en el paso 3, porque esa información no se pidió en el paso 2, así que si ustedes la incluyeron, el tutor la va a ignorar. ¿Listo? Porque en la rúbrica del paso 2, esa información no se tiene en cuenta y el tutor cuando califica va a ir aplicando la rúbrica. ¿Listo? Entonces, si ustedes ya aplicaron entrevistas, pues tomen esa información, ya tienen adelantado una parte, pero revisen, porque con la información que hemos obtenido hoy y con lo que ustedes van a consultar sobre tipos de requerimientos, a lo mejor se den cuenta que les falta información y que necesitan hacer algunos ajustes o necesitan hacer otras preguntas. Si necesitan hacer otras entrevistas, pues las hacen. Si ustedes ya hicieron las entrevistas, ya aplicaron las técnicas, ya tienen la información, entonces procedan a analizarla. Ok, entiendo, tutor. Sí, entonces sí entendimos mal, pues bueno, aplicamos, porque nosotros sí identificamos los métodos de obtención de requerimientos, pero de una vez los solucionamos. Ejemplo, se envió un prototipo, pero pues no se hizo una imagen, sino que se hizo una descripción como de esas posibles funciones que tendría ese software y se describía como que, digamos, ejemplo, el botón de registrarse. Entonces, ¿qué función iba a permitir ese botón de registrarse al jugador al momento de ingresar a la plataforma? Entonces, digamos que hicimos eso y lo enviamos. Entonces, tenemos ya parte de este trabajo. Lo que hayan adelantado está bien, pero revísenlo. ¿Listo? En la actividad anterior no se les pedía que ustedes aplicaran porque obviamente les faltaban cosas por aprender. ¿Listo? Les faltaba tener más información para la parte de aplicación y la parte de análisis de la información. Lo que pasa es que la información que ustedes obtuvieron no son los requerimientos. Eso quiero que quede claro para todos, ¿cierto? Una cosa es recoger información de los participantes, conocer sus ideas, conocer sus opiniones, conocer las necesidades desde el punto de vista de ellos, y otra cosa son los requerimientos. Para llegar a los requerimientos tenemos que procesar esa información, tenemos que analizarla, tenemos que depurarla, tenemos que organizarla, tenemos que ver qué tienen en común las ideas de la gente, qué tienen de diferente. ¿Sí miran? Para que luego de todo eso y reuniendo la información de todos, usted diga, ah, bueno, este software debe hacer esta tarea, debe hacer esta función, debe cumplir con este requerimiento, debe tener esta restricción, ¿cierto? Y esos ya son requerimientos. Entonces, la información que a ustedes les dieron, las respuestas a las preguntas, no son requerimientos. Por favor, esas son respuestas a las preguntas. ¿Sí? Y puede que representen un requerimiento o puede que no representen un requerimiento. Puede que expresen una necesidad que luego se convierte en una función del sistema, pero puede que no, ¿cierto? Los clientes y los usuarios pueden pedir cualquier cantidad de cosas y pueden esas estar fuera del alcance del proyecto. Entonces, no se les pide a ustedes que transcriban y entreguen las respuestas de la gente. Esas las pueden colocar como anexo. ¿Cierto? Entonces usted aplicó la entrevista y ahí tiene 10 respuestas de una persona a las preguntas que usted tenía. Colóquelas como anexo.
¿sí? Pero esos no son requisitos. Lo que les pedimos en este trabajo son requerimientos, y los requerimientos los queremos organizados. Queremos requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, queremos requerimientos de información, requerimientos de portabilidad, requerimientos de seguridad, requerimientos de comunicación, los que salgan. No significa que de todos tiene que tener, no, pues los que salgan, ¿cierto? De la información que usted obtuvo y analizó, usted va a identificar requerimientos, y esos requerimientos usted los organiza en la categoría que corresponda. En eso consiste el trabajo, no en entregar las respuestas de las entrevistas o las ideas que obtuvimos en una lluvia de ideas. No, esos no son requisitos. ¿Listo? Esa es la materia prima, esa es la información con la cual nosotros vamos a trabajar y vamos a identificar los requerimientos. Esa información la pueden colocar como anexo en el trabajo. ¿Listo? Pero eso no es lo que les estamos pidiendo. Les estamos pidiendo los requerimientos que usted puede obtener a partir de esa información. ¿Sí? Y les recomiendo que lean los documentos. Yo les he compartido varios documentos que tratan concretamente sobre análisis de requerimientos. Además de los documentos que están en el entorno de aprendizaje, yo les compartí una carpeta en el foro de noticias del curso que está en el entorno de información inicial. Documentos que tratan concretamente sobre metodología de análisis de requerimientos. Esos son los documentos que ustedes necesitan leer para hacer estas actividades. Tutor Aníbal, qué pena con ustedes, una pregunta muy corta. Es similar a la pregunta que le hice inicialmente. Qué pena ser tan molestón con esto, Aníbal. Bueno, es volviendo al documento, debe contener lo siguiente respecto a lo que debe contener el documento. Bueno, ya tengo objetivos del trabajo, tipos de requerimientos, me queda ya claro, descripción del problema y descripción del sistema. Rodrigo, esos tipos de requerimientos es una consulta, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Esa es una consulta, sí, eso hay que ir a buscar en los libros, en los documentos. Exactamente, sí, eso ya lo hice, sí señor, pero listo, luego tenemos descripción del problema y descripción del sistema propuesto, que son de actividades anteriores, listo, no hay problema. Sí, y que luego las puede mejorar. Exacto, luego tenemos objetivos del sistema propuesto, eso también lo redactamos ahí. Eso lo tenemos ahora con la información, ¿no? Luego tenemos 7 requerimientos para el sistema propuesto clasificado por su tipo, que ese ya entendí que es cuando uno ya ha hecho la red. Ahí lo que yo no veo es de esos numerales que yo le acabo de mencionar, no veo en dónde puede encajar lo que es la técnica de recolección de información. Es decir, por ejemplo, yo escogí la lluvia de ideas, ¿en cuál de estos numerales yo debo plasmar esa técnica de recolección? Miren, la técnica y la información que ustedes recolectan la pueden anexar, ¿listo? Pueden colocar anexo 1, lluvia de ideas, y ahí coloca toda la información que obtuvo en la lluvia de ideas. Pero esas respuestas o esas ideas que usted puede obtener en una técnica no son los requerimientos. Ah, no, sí, no, eso lo tengo muy claro. No, eso lo pueden colocar como anexo. Claro. Colóquenlo como anexo. Anexen las respuestas a las entrevistas, anexen las ideas de la lluvia de ideas, anexen las intervenciones en una reunión, colóquenlas como anexo, ¿listo? Pero no las coloquen como en el tema 7, porque en el tema 7 queremos es la descripción de los requerimientos que ustedes identifican a partir de esa información. Rodrigo, su pregunta es muy buena porque de pronto había muchos que tenían un poco de confusión en cuanto a esta parte. Muchas gracias. Ok, claro que sí. Por último, tutor, ya ¿será que nosotros podríamos socializar las respuestas de la autoevaluación antes de enviarla? Podríamos, pero es que tengo todavía 2 personas que están levantando la manito. Ah, bueno, entonces, listo, claro. Entonces, mejor les doy respuesta a ellos y luego podemos comentar las respuestas. Bueno, Johan, ¿tenía alguna otra pregunta? Tiene todavía la mano levantada. Pues sí, era, pues usted va explicando pues el paso 3, pero pues era paso 3, 4 y 5, pues lo que yo no entiendo bien del todo. ¿Pero el paso 3 ya quedó claro? Sí, o sea, ya en el paso 3 es, bueno, a partir de estos métodos de recolección de información, es buscar la información general y a partir de eso, pues hacer una depuración y identificar cuáles son esos posibles requerimientos que debe tener el sistema, ¿cierto? Ejemplo. Ese es el paso 4. Ah, ok, me perdí. El paso 3 es recoger la información. Haga entrevistas, haga lluvia de ideas, aplique cuestionarios, aplique prototipos, haga reuniones, lo que usted haya propuesto. ¿Listo? Ese es el paso 3. O sea, y el paso 4...
Y ¿Listo? no, El no paso sé. 4 es analizar la información. Ah, ok. ¿Listo? El paso 3 es recoger toda la información que usted pueda aplicando las diversas técnicas que ya hemos estudiado, ¿cierto? Con los Sí. participantes, pues que usted haya elegido. Y cuando ya tiene toda esa información, viene el paso 4, que es analizar la información, ¿cierto? Entonces allí sí ya usted hace la transcripción de las entrevistas, pone en orden las ideas de la lluvia de ideas, toma la información del cuestionario, se aplica un cuestionario, todo eso, ¿cierto? Reúne la información de diferentes participantes, la organiza dependiendo de qué temas obtuvo información, mira qué tienen en común, mira qué tienen de diferente, y allí es donde usted va encontrando los objetivos. Ah, entonces el sistema debe cumplir con este objetivo, ¿cierto? Y va a encontrar los requerimientos. Ah, entonces debe desarrollar esta función. Ese es el paso 4, ¿sí? Y el paso 5, ¿cuál es? Cuando usted ya tiene todos los requerimientos que ha podido seleccionar desde esa información que recogió, organícelos de acuerdo a qué tipo de requerimientos son, ¿cierto? Yo les he mencionado ligeramente aquí los tipos de requerimientos, pero ustedes tienen una actividad de consulta sobre esos tipos de requerimientos que espero que la hagan con profundidad, pues no se conformen con el primer concepto que encuentran. Busquen 3 o 4 documentos que traten sobre requerimientos para que ustedes comprendan bien cuáles son cada uno de esos tipos. Entonces, esos requerimientos que usted identifica de esa información, ubíquelos de acuerdo a su tipo. Entonces, que este es un requerimiento de interfaz, entonces venga acá que es de interfaz. Este es un requerimiento de información, entonces venga por acá que acá están los requerimientos de información. Los organiza para que le queden organizados. ¿Listo? Ese es el punto 5. Ok, tutor. O sea que serían 3 tareas, Johan, para que lo miremos así como en un nivel más alto. 1, recoger información. 2, procesar y analizar esa información. ¿Cierto? Como resultado de eso, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener ya los requerimientos. Y la siguiente actividad, cuando ya tenemos los requerimientos, pero los tenemos mezclados, pues porque los hemos ido identificando allí, los organizamos según su tipo. ¿Listo? Y ya tenemos el punto 7, los requerimientos organizados de acuerdo a su clasificación. O sea que el paso 2, 3, 4 y 5 son los individuales, ¿cierto? Son aportes individuales y paso 7 sería el colaborativo, que es consolidación de documentos, que es donde ya ¿Correcto? se unen todos los aportes y bueno, se... Correcto. Ok, Así es. perfecto, no, Para, muchísimas gracias. para identificar todo el conjunto de requerimientos, pues ustedes ya miran los diferentes documentos individuales. ¿Listo? No, perfecto, entonces tutor, me queda súper claro, la verdad. Muy bien. Espero que hayamos brindado claridad para todos. Sirley, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta. Es que en el grupo colaborativo que estamos nosotros somos 3, ¿no? No aparecieron más participantes. Y en el trabajo que enviamos del paso 2, mandamos 5 requerimientos. Bueno, 5 métodos para la obtención de requerimientos. Entonces quería 5 saber, actividades. ajá, entonces quería saber, ¿para esa actividad entregamos solo 3 métodos de esos o los 5 que entregamos? Entreguen los 5. Los 5. Sirley, si ustedes reducen el número de actividades, luego van a tener menos información para los requerimientos. ¿Listo? Cuanta más Ok. información tengan, es más fácil identificar requerimientos. Si tienen poca información, es difícil identificar requerimientos. O van a tener muy pocos. Entonces, apliquen las 5. Ahora, si ustedes, y esto va para cualquiera, ¿no? En el trabajo de la fase 2, pues estaban emocionados y colocaron una gran cantidad de actividades y de técnicas, y luego ahora en el paso 3 se encuentran con que de pronto la persona que pensaban entrevistar no está disponible, ¿cierto? O que el grupo con el que iban a trabajar no se pudo reunir, pues hagan sus ajustes en el plan. ¿Sí? Si una actividad no se pudo hacer, pues traten de compensarla con otra. Si un participante no se pudo ubicar, no se pudo hablar con él, pues miren si pueden conseguir otro, ¿cierto? Pero sí necesitan obtener información. Hacer el ejercicio de obtener información para a partir de allí identificar requerimientos. Ok, profe, muchas gracias. Ok, Angie. Angie Tatiana, ¿tiene la manito levantada? Buenas noches. Buenas noches.
Era como la misma pregunta de la compañera, por lo menos en el paso 2 se especificó que se iba a realizar una entrevista y ya por lo menos ahora en el paso 3 se puede realizar, por ejemplo, un prototipo. Sí, miren, un plan es un mapa de carreteras, nos guía, ¿listo? Pero en el mundo real a los planes se les hace ajustes. Si ustedes necesitan hacer un ajuste al plan, háganlo. En la actividad 2 hicimos el ejercicio de planificar, de pensar qué podíamos hacer, ¿sí? Pero si ahora que ya van a hacer la recolección de la información, algo no se puede dar, o ven que no va a funcionar bien, o ven la necesidad de aplicar una técnica diferente, háganlo. ¿Sí? El plan nos orienta, nos guía, pero podemos hacerle algunos ajustes para cumplir de la mejor manera con la actividad de la fase 3. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, no tengo más manitos levantadas, así que supongo que ya no hay más preguntas. Rodrigo, revisemos las respuestas. Ok, listo. Bueno, tutor, mira, entonces, respecto a la primera que dice, ¿cuáles son las actividades previas al análisis de requerimientos? Yo puse descripción del dominio del negocio, diagrama de contexto del sistema, descripción del problema, identificación de participantes, técnicas de obtención de requerimientos. Sí, está bien, aunque podríamos resumirlas de esta manera, ¿no? Uno es el análisis del dominio del sistema. 2, identificación de participantes. Y 3, un plan de obtención de requerimientos. Ok. El diagrama de contexto es una forma de representar el dominio del sistema, o sea, que está relacionado con ese primero, ¿sí? Y el otro que usted mencionó, las técnicas de recolección de datos, están dentro del plan para obtener requerimientos, pero están bien. Ok. Y respecto a la segunda, ¿qué se hace con la información obtenida mediante las técnicas de licitación de requerimientos? Yo escribí muy brevemente, se procede a establecer los requerimientos del software. Ese va a ser el resultado. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ya tenemos la información? La vamos a organizar, ¿cierto? La vamos a depurar, ¿sí? Vamos a identificar qué hay en común entre las necesidades expresadas por los participantes y vamos a identificar qué hay de diferente para luego buscar consensos. Bueno, pero esta es como la explicación detallada que yo les he dado, ¿cierto? Si usted colocó, la vamos a analizar, si usted colocó, la vamos a organizar, si usted colocó, vamos a identificar los requerimientos a partir de ella, pues la respuesta está bien, está un poco más general, pero está bien. Vale, ok. Y Gracias. solo eran dos, ¿no? Solo eran dos preguntitas. Sí. Muy bien. Entonces, si no tienen ustedes... Ah, sí tiene otra pregunta. Andrés Felipe. Buenas noches, tutor. Buenas noches. Es que ahorita hablaban de un prototipo, ¿cierto? Yo tenía la duda de, ¿el prototipo lo hacen todos o solo el que escogió esa técnica? Tipo, alguien escogió una técnica que es prototipo. ¿Eso solo lo hace esa persona o lo Solo hacen todos? lo hacen en los grupos que dijeron que iban a hacer prototipo. No tienen que hacer todos los grupos lo mismo. ¿Sí? En Ah, vale. algunos grupos propusieron hacer prototipos porque tienen la idea de un prototipo, ¿cierto? Pero si usted no, en su grupo no colocara un prototipo, no pasa nada, no hay necesidad. Porque No, hay varias técnicas, ustedes mismos las consultaron y saben que hay muchas técnicas, pues utilicen las que mejor se les facilite. claro, está lluvia de ideas y eso. Entonces, si nadie colocó prototipo, no lo hacemos. Y si alguien ¿No? colocó, sí lo realizamos. Y si lo colocaron, pues lo realizan. Y si no lo colocaron y ahora miran que eso podría brindarles una buena información, lo pueden incluir, pueden hacerlo también. Ah, vale, gracias, tutor, por responderme Bueno, la... con mucho gusto. Julian. Julian Carabalí, tengo la manito levantada. Bueno, creo que ya le había respondido porque la bajó. Bien, espero pues que con esta conversación que hemos tenido tengamos más claridad para desarrollar el ejercicio y sobre todo que tengamos como un horizonte en el cual enfocarnos para continuar con nuestro aprendizaje. Rodrigo.
Rodrigo me levantó la manito, adelante. Sí, tutor, ya sería la última pregunta, ya es respecto al, creo que es el último paso, el que dice ya reunir los requerimientos. ¿Cómo es? Ya reunir los requerimientos, ya permítame por favor, los tipos de requerimientos. Por ejemplo, yo puedo, digamos, yo puedo exponer los requerimientos funcionales y otro compañero de mi grupo podría encargarse de los requerimientos no funcionales, es decir, como complementarse entre todos. Sí, para el trabajo grupal lo pueden hacer así. ¿Listo? Se distribuye Ok. usted los tipos. Pero, Rodrigo, cuando usted aplique sus técnicas en la primera parte, que es individual, ¿cierto? Donde usted hace su entrevista o hace su lluvia de ideas o hace su reunión, ¿sí? Allí usted va a identificar unos requerimientos y hace un primer ejercicio de organización, de clasificación. ¿Sí? Porque es que con una técnica que usted aplique ya va a encontrar requerimientos que son de diferente tipo. Entonces, inicialmente, pues cada uno hace su propia clasificación y luego todo eso lo reúnen y ya van a encontrar que si, por ejemplo, Rodrigo encontró un requerimiento no funcional, pero como son 5 personas en ese grupo, otro encontró 2, otro encontró 3, entonces miren que en el trabajo completo ya tienen 4. Ok, listo. Angie. Profe, una última pregunta, por lo menos en el caso del prototipo, me interesa uno. Por lo menos puede ser la imagen de cómo va a quedar la presentación del programa ya terminado, Sí, ¿cómo se claro. vería? Eso suena como a una interfaz. Claro, usted Exacto. podría diseñar la interfaz, ¿cierto? Para que usted le muestre al cliente y le dice, mire, podemos hacerlo con un menú por aquí y podemos hacerlo con unos botones por acá, ¿cierto? Y podemos colocarle por aquí no sé, de pronto una animación, etcétera. Entonces, eso sería un prototipo de una interfaz de usuario. Perfectamente puede ser de esa manera. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, tengamos en cuenta que la idea del prototipo es que nos permita motivar al usuario o al cliente o a los participantes a hablar en torno a lo que el prototipo muestra, ¿no? Significa que si yo le muestro al usuario una posible interfaz, ¿listo? Él me puede decir, ah, pero mire que aquí le podríamos colocar esto, o que por acá podríamos incluir otra cosa. Entonces, la idea del prototipo es recoger información. No es que él me diga, sí, está bonito. No, no es esa la idea, sino que podamos en torno a ese prototipo hablar y obtener información. Listo, Rodrigo tiene la manito levantada, tiene otra pregunta. No, no, tutor, no más. Así no más, Bueno, muchas gracias. está bien. Ok, Gabriel. Ay, sí, que pero una preguntita. ¿Qué cantidad o sea, cada participante, cuántas técnicas de obtención de requerimientos tiene que realizar? O eh, por participante, sí. Por compañero, sí, yo creo que no pusimos yo creo que no pusimos un límite, ¿no? Bueno, eso va a depender un poco de cuántas ustedes tengan establecidas en el grupo, ¿sí? Yo pienso que hagan el ejercicio de cada uno aplicar individualmente al menos unas 2 técnicas. las dos técnicas. Hacer unas 2, no aplicar unas 2 técnicas, no. Realizar unas 2 actividades, ¿no? Porque podría ser que usted aplique 2 entrevistas, sigue siendo una técnica, pero podría entrevistar a 2 personas. Ah, serían dos ¿Sí? actividades. Ah, 2 actividades, listo. no la aplicación de 2 técnicas, sino más bien que cada uno haga el ejercicio de hacer unas 2 actividades, pues para que tenga más información para poder proponer algunos requerimientos y algunos objetivos. Listo, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay nada más que preguntar, yo les agradezco muchísimo su participación. Espero que estas reuniones pues sean de provecho para todos. Les recomiendo participar en el foro con anticipación, no lo dejen para la última semana, ¿cierto? Es mejor ir haciendo las cosas con tiempo, así hay oportunidad de revisar y de mejorar las cosas que se tengan que mejorar, ¿sí? Y pues damos por terminada entonces nuestra reunión de hoy. Ya nos reuniremos cuando empecemos la fase 4
en nuestro cuarto encuentro sincrónico. Muchas gracias a todos por participar. Tengan buena noche. Bueno, muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Feliz luego. noche. Gracias, tutor. Feliz noche.